Pasamos al siguiente tema, a la siguiente presentación, que es inmunosupresión personalizada en el trasplante hepático, a cargo del doctor Manuel Rodríguez Peralvarez de Córdoba. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer igualmente la invitación a participar en el curso precongreso con una presentación, la verdad es que bastante compleja, porque habla sobre inmunosupresión personalizada en el trasplante hepático. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿podemos realmente hablar de medicina personalizada en el trasplante? El concepto de medicina personalizada está muy avanzado en el mundo de la oncología y consiste básicamente en que dentro de una misma enfermedad seamos capaces de identificar diferentes subgrupos de pacientes, cada uno de ellos con un tratamiento diferente que le ofrezca la máxima efectividad con los mínimos efectos secundarios. Y esto que, como decimos, está muy avanzado en el campo de la oncología, pues requiere una serie de condiciones que vamos a ver si nosotros somos capaces de cumplirlas en el campo de la inmunosupresión. La primera es que dispongamos de diferentes opciones de tratamiento, y esto pues sí lo tenemos. En un metaanálisis en red que actualmente se está desarrollando y cuyos resultados todavía no están publicados, se han identificado un total de 46 protocolos de inmunosupresión diferentes en el trasplante hepático, con lo cual opciones disponemos de muchas. El segundo requisito es disponer de diferentes subgrupos de pacientes que tengan diferentes necesidades, y esto también lo tenemos y luego iremos un poco sobre ello. Y por último necesitamos estudios de eficacia individualizada, y aquí es donde realmente no somos capaces de cumplir el criterio, porque la mayoría de los ensayos clínicos que hay realizados en el contexto de la inmunosupresión en el trasplante están destinados a la totalidad de la población trasplantada y no a los subgrupos de los que hablaremos posteriormente. De todas formas, lo que sí podemos hacer, aunque no podamos hablar de medicina personalizada en sí, sí podemos dar ciertas recomendaciones o sugerencias cuando uno se plantea realizar o diseñar un protocolo de inmunosupresión. Lo primero que hay que tener claro cuando uno se plantea qué hacer con la inmunosupresión del paciente es que hay que pensar a largo plazo. Hay que pensar en que nuestro paciente es muy probable que sobreviva más allá de 5 años, probablemente más de 10 años, y que tenga que convivir con el tratamiento que nosotros utilizamos. Y por lo tanto tenemos que ser sostenibles a la hora de aplicar el protocolo de inmunosupresión. Esto viene chocando un poco con el concepto clásico. El concepto clásico era de atajar cualquier vestigio de rechazo, prevenirlo, para que no ocurriese en ningún caso. Y eso, que a corto plazo puede parecer razonable, luego hemos visto que tiene sus consecuencias. Y en este estudio, que es un estudio muy interesante, el único de su clase, es un estudio nórdico poblacional en el que se comparó la población trasplantada hepática con la población general apareada por edad y sexo, y se vio que los pacientes trasplantados a los 10 años tienen un 20% de exceso de mortalidad. O sea, que los pacientes se mueren más y se mueren antes. Esto que puede parecer evidente cuando uno analiza las causas de por qué se mueren estos pacientes en exceso, se da cuenta de que 4 de cada 5 casos se deben a patologías que en mayor o menor medida están relacionadas con la inmunosupresión, como son las infecciones, los eventos cardiovasculares, el cáncer y la disfunción renal. Por tanto, la primera estrategia es utilizar la inmunosupresión de forma sostenible, como hemos dicho, y eso pasa por disminuir la exposición a los principales fármacos encargados de prevenir el rechazo, que son los inhibidores de la calcinorina, sobre todo tacrolimus. Y esta reducción de la dosis tiene que hacerse de forma temprana porque es una inversión de futuro. La exposición en el primer mes a los inhibidores de la calcinorina está directamente relacionada con un evento adverso frecuente, que es la tasa de disfunción renal. Y si nosotros conseguimos que nuestro paciente no sobrepase los 10 nanogramos mililitros de exposición a tacrolimus durante el primer mes, tendremos la mitad de disfunción renal al año. Otra razón para no pasar de 10 nanogramos mililitros es la aparición de tumores. En este estudio se vio que los pacientes que desarrollaron cáncer sólido
durante la evolución después del trasplante tenían niveles mucho más elevados de tacrolimus durante todos los puntos de corte examinados y, curiosamente, la mayoría de los pacientes de los puntos de corte tacrolimus en este grupo de pacientes con tumores había estado por encima de 10 nanogramos mililitros. Otra razón más, la recidiva del hepatocarcinoma. La recidiva del hepatocarcinoma se multiplica por 3 si no se aplica un protocolo con reducción precoz de tacrolimus. Uno podría pensar, hace unos años, ya casi nadie lo piensa, que bajar por debajo de 10 nanogramos mililitros significa aumentar las tasas de rechazo, pero en un metaanálisis pudimos comprobar que esto no es así, que las tasas de rechazo se mantienen inalteradas por debajo de 10 nanogramos mililitros. Incluso si conseguimos mantenernos entre 7 y 10 nanogramos mililitros, es muy probable que estemos contribuyendo a una supervivencia del injerto mayor. Por tanto, la tendencia actual, y a todo esto viene la primera regla, es a utilizar una reducción precoz de la exposición a inhibidores de la calcinorina, de la exposición a tacrolimus en la mayoría de los pacientes. Y con esto pasamos a la segunda regla. Y la segunda regla es, si además de tacrolimus elegimos algún otro inmunosupresor, elegir bien el inmunosupresor que vamos a utilizar. Y para ello ya tenemos que hablar de subgrupos de pacientes, de perfiles de pacientes. Aquí se proponen 5 perfiles de pacientes. Es probable que encontremos que nuestros pacientes encajan en más de uno de estos perfiles. Es probable que se pueda añadir algún perfil más, pero estos son los perfiles principales. El primer perfil y más frecuente es el paciente con bajo riesgo de rechazo. Son pacientes que, como todos sabemos, acceden a la lista por encima de 60 años, se trasplantan con un MEL muy elevado, están desnutridos y están en una condición médica mala. Son la mayoría de nuestros pacientes y a priori estos enfermos no van a ser capaces de desarrollar rechazos agresivos, con lo cual necesitan un tratamiento especial. Segundo grupo son los pacientes con riesgo de disfunción renal. Son los pacientes que cuando acceden al trasplante ya presentan disfunción renal o pacientes que tienen factores de riesgo para una nefropatía subyacente, que son hipertensos, son diabéticos, no se controlan bien, etcétera, etcétera. El tercer perfil, en solapamiento con el anterior, es el paciente con riesgo de complicaciones metabólicas. Son pacientes hipertensos, diabéticos, dislipémicos, obesos, muchas veces que trasplantamos por esteatohepatitis no alcohólica, que es la única indicación de trasplante que actualmente está creciendo, con lo cual este perfil también es muy importante. El cuarto perfil es el paciente con riesgo de tumores, bien porque se trasplanta con un hepatocarcinoma o porque es un paciente fumador activo o porque es un paciente con una cirrosis etílica. Y por último, el perfil minoritario, el quinto perfil, pero que todavía tenemos pacientes de este tipo, son los pacientes inmunorreactivos, los pacientes con alto riesgo a priori de rechazo. Son pacientes con enfermedades autoinmunes subyacentes que se retrasplantan por un rechazo crónico del injerto primario o que son jóvenes y que tienen una buena situación clínica al trasplante. Y ahora voy a ir muy brevemente por cada uno de los perfiles proponiendo unas pautas de tratamiento, las cuales, por supuesto, no se ajustan a la totalidad de la realidad, pero que parecen ser las pautas más utilizadas. Los pacientes con la opción A, con bajo riesgo de rechazo, lo más sensato es utilizar protocolos de inmunosupresión simple. La utilización de tacrolimus en monoterapia no es frecuente, pero es cierto que obtiene resultados muy buenos. Y en este ensayo clínico, con seguimiento a 5 años, los pacientes que utilizaban tacrolimus en monoterapia, en los niveles que hemos hablado, tenían una supervivencia del 78%, y en el grupo de corticoides algo superior, con 82,1%. En cualquier caso, protocolos muy simples, pero que dan muy buenos resultados. La opción B en estos casos es añadir micofenolato, pero si lo hacemos, lo tenemos que hacer con idea de reducir la exposición al resto de fármacos, bien reducir la exposición a corticoides o sobre todo reducir la exposición a tacrolimus y utilizar niveles un poquito más bajos de 6 a 8 nanogramos mililitros en el primer mes y de 3 a 5 a partir del primer mes. Tenemos ensayos clínicos de base muy sólidos, con mucha población, que avalan la seguridad y la eficacia de estos protocolos de tratamiento. Segundo perfil, paciente con riesgo de disfunción renal. En estos pacientes es clave dar una vuelta de tuerca más a la exposición a inhibidores de calcinorina. Y esto nos lo permiten las terapias de inducción. Las terapias de inducción, basiliximab es lo que se utiliza en nuestro medio,
permiten retrasar el inicio de tacrolimus. Nos dan una ventana de 5 a 7 días para permitir que la función renal del paciente se estabilice o mejore antes de introducir el inhibidor de la calcinorina. Y luego el inhibidor de la calcinorina lo podemos utilizar en combinación con micofenolato y así reducir la dosis, como hablábamos anteriormente, para los pacientes con bajo riesgo de rechazo. De nuevo, estudios muy sólidos que demuestran que al año la tasa de disfunción renal es mucho mejor con estos protocolos. Tenemos una segunda opción, más reciente, que es la utilización de everolimus. Everolimus es un fármaco inmunosupresor potente que permite también reducir de forma significativa la exposición a tacrolimus y a 2, incluso 3 años, ha demostrado que mejora de forma sostenida la disfunción renal. La conversión de tacrolimus a everolimus, es decir, el tratamiento con everolimus en monoterapia, es algo que oficialmente no se debe de recomendar porque en el ensayo clínico de registro que tenemos aquí a la izquierda, este grupo se tuvo que parar. Pero es cierto que se paró porque tenían una tasa más elevada de rechazo agudo, que no era tan elevada porque era en torno al 20%, que ningún paciente perdió el injerto, pero es cierto que el brazo se paró. Cuando miramos este brazo de pacientes a largo plazo, son los pacientes que mejor función renal tienen a los 3 años. O sea que dentro de que probablemente tengamos que pagar un precio en cuanto a rechazo agudo, probablemente haya pacientes en los que haya que considerar una conversión completa de tacrolimus a everolimus después del trasplante hepático. Esta segunda opción también se ha visto algo limitada porque los ensayos clínicos que utilizan everolimus lo introducen a partir del primer mes post-trasplante y el problema de la disfunción renal suele aparecer antes. Entonces es fundamental saber si realmente es seguro adelantar la introducción de everolimus. Nosotros recientemente tuvimos la oportunidad de publicar nuestra experiencia con la utilización de everolimus a partir del día 10 post-trasplante y vimos que los pacientes que se trasplantaban dentro del primer mes tenían exactamente el mismo perfil de seguridad que aquellos pacientes que se introducía el fármaco a partir del primer mes o que utilizaban otros protocolos de inmunosupresión. Con lo cual esperamos que ensayos clínicos que actualmente están en marcha corroborarán estos resultados y nos permitirán adelantar la introducción de everolimus en estos pacientes. Tercer perfil, paciente con riesgo de complicaciones metabólicas. Los pacientes con riesgo de complicaciones metabólicas son los perfectos candidatos a beneficiarse de una pauta sin esteroides. Y sabemos que las pautas que hemos comentado anteriormente se pueden administrar sin corticoides de forma segura y que eso permite una menor tasa de dislipemia, una menor tasa de diabetes y en caso en que aparezca la diabetes un mejor control de la misma. Pacientes con riesgo de tumores o hepatocarcinoma. Aquí es donde la evidencia flaquea más. O sea, no disponemos de muchos estudios de base para hacer ninguna recomendación. Parece razonable utilizar inhibidores de mTOR, pero el único estudio aleatorizado de que disponemos, realizado con sirolimus, publicado recientemente, no ha encontrado un beneficio rotundo en la utilización de sirolimus de forma sistemática. Es probable que everolimus, que tiene un efecto inhibidor de mTOR más potente, con un mejor perfil de seguridad, pueda aportar algo más, pero la verdad es que no tenemos datos de ensayos clínicos y esperamos que se desarrollen en el futuro para poder aplicar protocolos más dirigidos a nuestros pacientes con hepatocarcinoma. Por último, el perfil minoritario, el perfil de alto riesgo de rechazo. Aquí es donde todavía puede estar justificado la utilización de protocolos más agresivos, de protocolos que incluyan terapia de inducción asociado a tacrolimus a niveles de 7 a 10 nanogramos mil litros en el primer mes, 4 a 8 en adelante, en asociación con everolimus y corticoides. Pero si decidimos hacer esto con nuestro paciente, debemos tener en cuenta que debemos hacerlo en el contexto de un cribado y un manejo agresivo de las infecciones oportunistas, de un seguimiento especializado desde el punto de vista cardiovascular y de un protocolo estandarizado de vigilancia oncológica. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Siéntate y luego las preguntas en el final.